Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, que en el marco de su Universidad de Mayores inicia hoy un ciclo de conferencias titulado Los límites de la ciencia. Bienvenidos también a aquellos que nos sigan por streaming. Hemos preparado un ciclo de 5 conferencias de aquí al 2 de junio, que se inicia con la de hoy, con este título, quizá un poco pomposo, pero que nos permite abrir el abanico para intentar responder a unas preguntas que quizá no tengan respuesta absoluta, que son aquellas de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Por eso el subtítulo del ciclo de conferencias es ¿hacia dónde vamos? Y hemos elegido 5 temas que nos parece que pueden estar en la frontera de la ciencia actual, o en algunas de las fronteras de la ciencia actual, que con un abanico tan amplio como el que tiene, no sabemos bien, yo al menos, dónde están las fronteras. El primero es un nuevo órgano del cuerpo humano, entonces se referiría a cómo somos. El doctor don Jesús García Álvarez, que nos acompaña, va a ser el responsable de esta conferencia. La segunda conferencia será el día 10, el cambio climático, y la verdad es que le pedimos a don Juan José Rojo Sastre que sintetice en solo 1 hora y pico un tema tan amplio, tan diverso y tan complejo y tan controvertido como es el cambio climático. Esperemos que sea capaz de hacerlo. El 17 de mayo pretendemos que don Benjamín Montesinos Comino nos hable de la materia oscura y la energía oscura. Tema que yo digo siempre que tengo bastante oscuro, y entonces a ver si me lo aclaran un poco, porque no acabo de comprenderlo en exceso. Ninguna de las conferencias vamos a pretender en absoluto, como ustedes pueden bien entender, que agoten el tema. Todo lo contrario. Que nos vislumbren quizá dónde está la última frontera de investigación en estos aspectos y nos hagan un pequeño dibujo de hacia dónde podemos ir, pero nada más. En 1 hora y pico no. El martes 24 de mayo preparamos otra conferencia que era fisión y fusión nuclear. Sobre todo fusión nuclear, que como ustedes saben también es lo más interesante con respecto a... Y aquí tenemos un pequeño problema con el conferenciante previsto, que es don Francisco Martín Fuertes, porque no va a poder asistir él, pero estamos gestionando a su través un sustituto que creemos que será pues igual de solvente que él para acercarnos a este tema de la fusión nuclear, que por lo visto es interesantísimo desde el punto de vista energético. Y luego ya el jueves 2 de junio terminaremos con otro tema que nos parece también francamente atractivo e interesante y que podría apuntar quizá hacia dónde vamos, que es la neurociencia. Por lo visto el cerebro ha sido o es uno de los grandes incógnitas del ser humano, a pesar de tenerlo tan cerca, bastante cerca. Pero en los últimos años, no sé si 10 o 15 años, han dado grandes pasos en la investigación, en el conocimiento de cómo es y cómo funciona nuestro cerebro, mucho más que en épocas anteriores. Y la conferencia correrá al cargo de don Fernando Miró Esteban. Con esto cerraremos el curso y esperamos habernos acercado a esta idea de hacia dónde vamos. Aunque ya digo que, bueno, que es una pregunta que probablemente lo que tenga es respuestas parciales y múltiples a lo largo de mucho tiempo. Y probablemente todos estos temas se puedan repetir como conferencias quizá dentro de un año, no solo porque cambie la persona, sino porque cambie también el límite de la ciencia, precisamente. Si cualquiera de ustedes se le ocurre alguna otra frontera de la ciencia interesante, por favor, sugiéranla e intentaremos responder a las expectativas. La conferencia de hoy tiene el atractivo, primero, de que la va a pronunciar don Jesús García Álvarez, compañero nuestro, que reúne en sí pues varias cualidades. Una de ellas es que es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense desde el año 65. Siempre es interesante dar alguna fecha. Y la otra es que tiene una larga trayectoria profesional, dedicada sobre todo al aparato digestivo, y además es secretario de la Comisión Nacional Comisión Nacional del Aparato Digestivo. Puede él aclararlo porque yo no entiendo muy bien qué significa eso de secretario. Es importante. Yo creo que eso... No, espera que te acabo de presentar y me marcho. No, sí. Pero es que lo de la Comisión Nacional me hizo mucha ilusión, porque eso fue un invento de don Julián García Vargas. Y eso no está transferido. De las pocas cosas que no está transferido a las comunidades, pese a múltiples presiones. Consiste en 3 personas elegidas de la profesión, de la especialidad que sea elegida por el INSALUD, que entonces comprendía toda España.
3 por la Facultad de Medicina, 1 por el Colegio de Médicos, por el Consejo General de Colegios de Médicos, y otro por otra entidad, no me acuerdo. Y eso es básico para que la medicina de España no se detenga. Fíjese, si usted tiene un hijo, digo, yo tengo una hija, o sea que esto ha pasado, que quiere estudiar neurocirugía, pues tiene que hacer un examen MIR, que son 250 preguntas, que están puestas sobre un banco, que hay 3.000, porque te las pagan. Si te haces una pregunta y te la aceptan, te la pagan. Y de eso, más el currículum, depende que pueda hacer o no neurocirugía. Porque si no fuera por eso, me imagino yo que haría neurocirugía. No. Entonces, es básico mantener eso. No solo para la ciencia, sino para que haya neurocirujanos en Cáceres o en Badajoz, por ejemplo. Porque si su hijo quiere hacer neurocirugía y no consigue de los 50 primeros 80, pues al final tendrá que hacer neurocirugía donde sea y tendrá que ir y a una escuela, y eso hace mucho por el país. Entiendo el país por España. Como decía un presentador, me han quitado la palabra y me han dejado fuera de... No, termino por presentarle diciendo que entre sus muchas cualidades tiene una que es, no sé si la más cualificada profesionalmente, probablemente no, pero la más querida por nosotros, y es que es compañero alumno de esta Universidad de Mayores. Y por último digo, pues os repito, como ustedes ya lo saben, un nuevo órgano del cuerpo humano es el título de la conferencia. Doctor, tiene usted la palabra. Mejor que no esté cerca Roberto, porque en realidad... No, lo digo porque como conferenciante pues me gusta que haya gente, claro. Entonces la única manera de traer gente es que le voy a descubrir aquí la pólvora. Ni es nuevo, porque ya lo tenía Dani y Eva, o sea que esto está con nosotros desde el principio de los tiempos. Ni tampoco hay quien discute si esto es un órgano o no es un órgano. En todo caso es una cosa interesante, yo creo que es interesante. Y sobre todo, la bibliografía, prácticamente hay algunas cosas aisladas a partir del año 2000, y es del año 2010 a 2015, cuando hay un boom. Se conoce que lo del país se enteraron de que yo venía a dar esto, y el viernes pasado dice: los microbios que cuidan de nuestra salud. La diversidad bacteriana está relacionada con una mejor salud. La verdad es que no se ha enterado muy bien pero bueno, que esto es del viernes 22, viernes 29 de abril. Bueno, entonces lo siento la técnica comercial. Realmente lo que sí es nuevo es que hayamos esperado hasta el año 2000 y pico para encontrarnos con una cosa que pesa 3 kilos. Pesa 3 kilos. Para que se hagan una idea de las 3 vísceras así más, pues digamos que el cerebro es el que pesa 1,400, 1,200, Napoleón 900 gramos, y era muy listo. No, siempre que cuento esto, siempre, pues este que es muy cabezón y muy listo, no. Lo que hay que tener muchas conexiones. Einstein era un kilo 100, una cosa así, tampoco era un cabezón. Tenemos también, además del cerebro, tenemos el hígado, que más o menos 100 gramos menos que el cerebro, y que tiene muchos, muy importante. Y... ¿qué más cerebro? Bueno, la dermis. Si la dermis la consideramos como un órgano, la dermis pesa casi 3 kilos. Pues bien, como se pueden ustedes imaginar, al tener una cosa que pesa 3 kilos, tiene que haber una cavidad. Aquí, realmente, por mucho que quiera yo intentarles contar que hay algo que pesa 3 kilos en la cabeza, no se lo van a creer. El tórax tampoco, entre pulmones, corazón, vasos y no sé qué. Así pues tiene que estar en el abdomen. Tiene que estar en el aparato digestivo. Así que me voy a permitir dibujarles un poquito el aparato digestivo, sus válvulas y ya de paso su patología más frecuente, puesto que es un auditorio no técnico en medicina, pues le vendrá, digo yo, porque si no lo otro... Bien. Les comento entonces un poquito del objeto de mis amores, de mis trabajos. El aparato digestivo es un tubo de aproximadamente 6 metros de largo, o sea y que tiene 5 válvulas, unas que son voluntarias y otras que son involuntarias.
Entonces empieza con una válvula que es involuntaria, ustedes comen y deciden tragar involuntaria, esa es. A partir de ahí hay un tubo que mide aproximadamente 35 centímetros y que llamamos esófago, cuya misión fundamental, como cualquiera se le ocurre, es transportar la comida desde ahí hasta el estómago. Aquí en el estómago hay una válvula que ya no es voluntaria, es involuntaria, y que da origen a muchas penas, porque es la que causa los ardores. Por razones que no sabemos, en los últimos años ha aumentado mucho la patología de esta y es muy común. Yo creo que casi el 15% de la población tiene ardores y yo creo que el 90% o el 100% ha notado una vez ardor. Luego viene un órgano muy ya más conocido, que es el estómago. Del estómago también nos ha cambiado mucho en los últimos años. Yo llevo dando clases, llevaba dando clases muchos años, entonces me acuerdo de explicar la úlcera y contar aquellas cosas que... ¿Puedes coger el micrófono? Es que no te entiendo. Sí, no. Tenemos que ir además también allí, porque de momento No habías avanzado ahí a condición. Es que dibujar y el si usted me lo puede poner. pero es de la comunidad. Buscando una alámbrico. Más. Voy a hablar. No, les comentaba que dabas clases de úlcera péptica y me acuerdo bien esas tonterías que decíamos entonces, porque era la enfermedad del manager que está angustiado por llegar al día siguiente como a la bolsa. En cambio, en los pueblos no había úlcera porque era más tranquilo. Rigurosamente incierto. Rigurosamente incierto. Primero porque en los pueblos, como no se iba a preguntar, pero también tienes igual o más. Y luego hacia el año 90 y 92, no sé, por ahí. En los años 90 se descubrió una bacteria que se llama Helicobacter y que ha resultado ser el agente, y ahora la úlcera es una enfermedad infecciosa que se cura con antibióticos. Si se lo dicen a usted de 1970 a 1990, que he estado 20 años diciendo estas cosas de la enfermedad del manager, se me cae un poquito la cara de vergüenza, pero es así. También tiene relación también con el cáncer. Incluso hay un tumor maligno del estómago, que es un linfoma, que se cura con antibióticos. El único tumor maligno humano que se cura con antibióticos. Tiene ese tumor, le erradicas el Helicobacter y desaparece el tumor. Bien. El estómago termina en otra válvula, que tampoco es voluntaria, que se llama píloro. Y a partir de ahí aparece el intestino delgado. El intestino delgado tiene una primera parte, que se la menciono que es el duodeno, porque aquí a nivel de la primera rodilla desemboca por un lado la bilis, que viene del estómago, y por otro lado el jugo pancreático, que anima la digestión. A partir de ahí viene una cosa que es intestino delgado, que son aproximadamente 3 metros. Estos son unos 40 centímetros, más o menos. Estos son 3 metros. Y por esa ocasión pues siempre me hace mucha ilusión describir la función del intestino delgado, que era una cosa que cuando yo estudié la carrera no sabía muy bien para qué valía. Entonces, un médico holandés, un pediatra holandés, en la Segunda Guerra Mundial, le encargaron, pasó otra cosa parecida en Inglaterra, pero en especialidad, le encargaron cuidar a los niños porque las madres tenían que ir a la cosa de la guerra porque los maridos estaban pegando tiros y había que atender a otras cosas. Y entonces este hombre tuvo una intuición maravillosa. Tenía ahí un montón de niños y él vio pues, que todos adelgazaban con lo que le daba de comer, era obvio, pero en cambio había unos poquitos en cada curso que mejoraban. ¿Cómo es posible que antes comieran en casa ya? Y esa fue la primera descripción de la enfermedad celíaca. No sabía qué era ni por qué. Él sabía, lo que no daba era naturalmente, porque no había ni trigo ni sabía nada de eso. Y esos eran los primeros celíacos diagnosticados a la letra. Esto tiene 3 metros, pero si le hacen un corte así, tiene una serie de pliegues, bueno, 3, que multiplican su superficie por 3. Luego, cada pliegue tiene una cosa que se llama vellosidades, que lo multiplica por 3.000. Y si cogen estas vellosidades al microscopio electrónico, tiene microvellosidades
hasta comprobar que la superficie del intestino delgado equivale aproximadamente a la de una pista de tenis de dobles. Una pista de tenis doble. Podríamos decir que el hombre es un árbol plantado en el medio de una pista de tenis de dobles. Es importante porque le puede quitar la mitad, porque sobra, tiene mucha función de reserva. Tiene mucha función de reserva, pero es una superficie. Bien. Bueno, al final del intestino delgado hay otra válvula, de la cual yo creo que es la más, por supuesto, es involuntaria. Nadie sabe que la tenemos hasta que no está enferma por ciertas enfermedades, y se pasa al colon. El colon, como sabe, tiene una parte, como les cuento, tiene una parte que se llama ciego, con una cosita aquí que se llama apéndice, que no se la ha encontrado para que valga esto del apéndice, más que para la apendicitis y algunas cosas más. Entonces tienen el ciego, el colon derecho, el colon transverso, luego el colon sigmoideo y por fin otro esfínter, que este sí da mucha guerra, que es de todos conocido. Pero es verdad, este y este son voluntarios. Este dice, salvo en un ictus, salvo personas que tienen problemas de una hemorragia cerebral y tal, por lo general no funciona bien y se vale, no pasa nada. Pero este de aquí abajo da para una especialidad, la proctología. Bien, entonces les voy a contar una cosa curiosa, que es la bacteriología, las bacterias que tenemos en el intestino. Bueno, en el aparato digestivo. Aquí prácticamente no hay más que unos estreptococos y aproximadamente como unos 1000 por centímetro cuadrado. En el estómago hay de 10 a la 3 a 10 a la 4. Cuando existe el Helicobacter, todos son Helicobacter. Los 1000 o 10.000 que hay son Helicobacter. Cuando no, hay una serie de muchas bacterias que el ácido se encarga de mantener y que no suelen dar problemas. En el intestino delgado hay aproximadamente 10 a la 5 a 10 a la 6 bacterias por centímetro cuadrado. Y en el colon hay 4 por 10 a la 14. Eso significa 4 cuatrillones de bacterias. Sí, todos hablan de trillones, pero los últimos del año 2012 y tal dicen que no, que son cuatrillones. ¿Qué más me da trillones? Vamos a poner... No, lo que pasa es que esto, claro, supongo que como ustedes, como lo conocen, pues oye, no es posible que tengamos 4 cuatrillones de esto y no valgan para nada. No es posible. Para empezar, esto es lo que pesa 3 kilos. Se corta por aquí, son 3 kilos y algo. Y sí, se ha demostrado que sí que vale, y para mucho, y para muchas cosas. Para mucho y para muchas cosas. Déjeme que mire a ver si muy bien de tiempo, sí, ¿no? Estamos en estos 5 años averiguando para qué vale y qué podemos hacer. Y sobre esto he traído referencias, mañana en clase me las traeré para que tenga interés. Hay unas en español, no hay ningún artículo todavía original de nadie en España que haya trabajado sobre esto. Las hay en diversas enfermedades, el que tenga interés en alguna, yo le dejo las referencias, porque vale para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Hay estudios en obesidad. O sea, supongo que se habrán imaginado cómo pasamos la bacteriología de una persona a otra. Por si no se lo imaginan, es un extracto de heces. ¿Va? Se purifica para que no... Entonces, hay un estudio en que si hay 2 hermanos siameses o gemelos, como sea, uno gordo
y otro delgado. Si le pasamos este del delgado al gordo, el gordo adelgaza. Nadie sabe por qué todavía. Lo digo como cosa rara. Hay estudios como cosa rara también en el autismo. Y yo me sé exactamente muy bien que es una cosa de los niños, que son raros, pero siempre lo que se sabía es que el autismo, los brotes, los aprobrotes, solían coincidir con episodios de diarrea aguda. Y sobre eso se aprueba el autismo. Hay muy pocos, todo esto a lo mejor hay 15 a 20 casos tratados, es muy poquito todavía lo que sabemos, pero el autismo es una. Autismo, obesidad. Por supuesto, el sitio donde es razonable es en la enfermedad de intestino delgado. Las enfermedades de intestino delgado, las enfermedades inflamatorias son la enfermedad de Crohn y similares, y en eso sí que hay muchos estudios. También hay muchos estudios en colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es otra enfermedad inflamatoria, pero esta afecta al intestino grueso, o sea, con diarrea con sangre, y hay muchos estudios. También en cáncer de colon hay trabajos. Colon irritable. Colon irritable es una afección sin una base anatopatológica, es decir, que las personas que tienen colon irritable pues tienen diarrea y o alternando con estreñimiento y dolor abdominal. Lo tiene una persona de cada 3 en el mundo occidental. Y cuando está de examen es una persona de cada 1 y media. O sea, todos tienen experiencia con el irritable. Pues también se estudia el colon irritable. En el estreñimiento severo idiopático, que es una enfermedad, que recuerdo, yo he mandado quitar el colon a un paciente por estreñimiento severo idiopático. Es una cosa angustiosa. Una cosa angustiosa ver un señor que dice, no, que yo llevo 15 días y aquí estoy y no puede ser y tal, y se quita el colon. O sea, porque algo debe tener que ver con esto. Tiene que ver con muchas cosas. Se ha hecho también en diabetes. No me digan, pero se está estudiando mucho en diabetes. Bien, es verdad, en diabetes los laboratorios que al final se van a hacer cargo de esto, pues necesitan una cosa, porque si fuera el autismo, pues sería difícil investigar para una cosa que va a sacar para el autismo. Pero si tienes algo para la obesidad o para la diabetes, también para hepatopatías crónicas. Fibrosis, hepatitis crónica activa, también. Lo que no sabes por qué mecanismo. No sé si se hace para trasplantar esto. En los donantes parece que lo tenemos fácil, es decir, que aunque no tengan ni el síndrome, SIDA, hepatitis B o C, no sé qué, por lo general no hay problema por los donantes, aunque hay que estudiarlos antes, porque ya hay donantes de flora. Entonces, lo que se hace es se coge flora de un donante, a veces de un familiar, y hay 3 procedimientos. Y no he podido traer el artículo porque lo he encontrado reciente, de hace unos meses, de otro procedimiento. El primer procedimiento consiste en coger un poquito de eso, una especie de cápsula, y pasarla por gastroscopio hasta el píloro y dejarla ahí. El otro es con colonoscopio, se deja aquí. El más fácil, el más barato y el que más se usa es por enema. Se coge las... El tema es el tema, Roberto. Bueno, sí, le voy a decir otra cosa. Esto lo describió en un libro de urgencias un médico chino que se llama Hua Zhen, en el año 500 o 600 de nuestra era. Y el siguiente episodio es en la Segunda Guerra Mundial, donde los... ¿cómo se llaman estos que andan por el desierto? Los beduinos. Los beduinos se lo aconsejaron a las tropas alemanas, que tenían mucha morbilidad y mortalidad por diarrea. Claro, entonces no se hacía trasplante, directamente. Mal te veas, ¿eh? Mal te veas. Bueno, además de esto tengo aquí un listado en qué se ha hecho. En la púrpura trombótica trombocitopénica, idiopática, es una enfermedad. En la esclerosis múltiple,
El cerebro y el intestino tienen unas relaciones muy peculiares, muy especiales, ¿no? Con el hígado y tal. Se ha hecho también la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiple. Todo eso hay estudios, no doble ciego, no hay. Quiero decir que se trata de pacientes y se ve lo que pasa. Y si son más del 50%. ¿Cuál es el futuro? Esto es lo que digo, porque lo he leído un poquito antes de entrar aquí. El futuro es conseguir unas cápsulas lo suficientemente resistentes para que pasen y que terminen abriéndose en el intestino grueso. En eso está la Nestlé, por ejemplo. No sé si se llaman pellets o algo así. Esto es de hace unos meses. Si se consiguiera eso, aumentaría muchísimo los trabajos, pues si no es bastante caro los ensayos. Son enfermedades relativamente raras. A ver si me dejo algo. Ese es el futuro. Hay un consorcio en el que no hay ningún laboratorio, ningún hospital español sobre el microbioma humano. Lo primero que tenemos que saber es estos 4 cuatrillones, a ver si todo lo tenemos más o menos parecido. Y bueno, la cantidad de cosas que y están, no sé, hay como 200 hospitales metidos de aquí, fundamentalmente de Europa, de Holanda e Inglaterra. Holanda e Inglaterra, pero en América hay mucho de América del Norte, lógicamente, y también América del Sur. Se llama Consorcio sobre el Microbioma Humano. Esto se llama microbiota intestinal, porque el microbioma humano incluye bacterias que tenemos todos en la piel, que también son unos cuantos millones, también son unos cuantos millones. No tantos como estos. Pues yo creo que con esto les dejo, porque ha dicho el jefe que teníamos que tener 15 minutos para charlar y para que me pregunten. Pero vuelvo a decirles, porque siempre hay alguien que tiene interés en esto. Todas las referatas son del 2014-2015, o sea, todas las estas. Si ustedes se meten cuando lleguen a casa en Google y ponen microbiota intestinal, les salen aproximadamente 480.000 referencias. De las cuales, de antes del 2010, son unos centenares, si es que las hay, no llegan. Y en cambio, el año pasado y muchísimas. Así que esto de generalidades. Hay otro sobre enfermedades en colon irritable, diabetes, obesidad y hepatopatías. Otros estudios sobre celíaca, los celíacos también, colon irritable. Y, se me pasaba. Ya hay una indicación autorizada en Estados Unidos, que es, a ver si se acuerdan, hace años, cuando mandábamos antibióticos, la gente, había gente, y hay, que desarrollaba diarrea. Y le decíamos, es que le ha comido la flora. Y me acuerdo de haberle contado, es que el antibiótico le ha comido la flora. Porque tú haces un cultivo de heces, que es muy habitual si tienes diarrea, y no salía nada. Y no salía nada porque la tal diarrea está producida por un clostridio. Me parece que el clostridio, a ver, que aquí hay médicos también lo dicen, no son clostridios, ¿no? Clostridium, que se llama Clostridium difficile. ¿Y sabe por qué le llaman difícil? Porque no hay forma de cultivarlo. Ahora sí. En ese ya hay un doble ciego, ya hay más de un doble ciego, y ya está autorizado en Estados Unidos como no experimental. Es la única enfermedad en la cual se puede usar de forma, digamos, segura desde el punto de vista legal, y es donde ha resultado entre 70 y 80% de curaciones. Y esa diarrea, como tú y yo sabemos, yo tengo por lo menos un fallecido de eso, y si se ven muchos, es una enfermedad muy grave. No solo pasa por antibióticos, pasa en quemados, pasa en gente con traumatismos múltiples, es decir, cuando le falta la inmunidad, pues, el clostridium, sí. Y en esa ya está aceptada como indicación. En lo otro todavía hay que meterse en pruebas, etc. Bueno. Es que si no, empiezas a decir en cada cosa. Muchas gracias. Con perdón, no es nuevo el aparato
aparato no es nuevo, pero sí que realmente empezarán a oír hablar ahora, en los próximos años van a oír mucho. Van a oír mucho de esto. Yo quería preguntarte una cosa que yo no sé nada de esto, porque yo lo que tú me cuentas, pero estos microbios que están en el intestino grueso, ¿esos son únicos en cada persona o se pueden servirnos para todos o qué relación puede tener, con perdón, mi tripa con mi cabeza? Mucha. Pero ¿Y cómo se llega a se ha visto que en hermanos se parece, que claro, entre 10 a la 14, con que tengas 10 a la 3 y pico ya tiene muy parecido. Es decir, todo eso, la microbiota intestinal humana normal, es lo que están 18 o 19 hospitales al mismo tiempo estudiando en medicina y tal, pero tiene mucho que ver, de luego, tiene mucho que ver. Y, ¿por qué te contaba esto? Porque te pregunto que si eran para todos los seres humanos parecidos, o sea, que si eran intercambiables o no. Digamos, bueno, ya hablo así. No. Si te decir, si te pasa un poquito de veces, no te pasa nada. Pero quedan muchos estudios por hacer. Por ejemplo, cuando nace el niño, en el feto, esto está estéril. Entonces, en el parto se contamina. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que nacen por cesárea? ¿Cómo llegan a hacer su flora? Que la hacen. Sí. En los que van a incubadora directamente, todo eso está todavía por estudiar, porque claro, son estudios difíciles de hacer porque tienen que sacar de... Todavía hay muchísimas cosas que no sabemos y hay muchísimos estudios. Es decir, que esto se va desarrollando con el ser humano. No, al cabo de unos meses tú ya tienes. Tú ya lo tienes. Ya tienes. No tienes 4 millones, pero millones sí. Mira, dada la importancia que tú nos has puesto de manifiesto de este sistema, no sé cómo llamarlo. Llámale órgano, que sí. Estos bichitos. Sí. Bueno, pero en varias oportunidades has dicho que ningún hospital español, y me llama la atención. Has nombrado incluso a Sudamérica. Sí. En el microbioma humano, yo te lo dejo, es que claro, es una lista enorme de hospitales, pero de luego incluye Venezuela. Anda. Me pongo la gafa que te digo. Pero ¿por qué no en España? Esa es la pregunta. Es que es muy reciente. Ha coincidido con la crisis. Falta mucho. Ahora tropicales. El próximo día te lo dejo, mira, te lo dejo ahora. Dice... me lo das mañana. Pero sé que hay María Gloria Domínguez Bell, Mónica Contreras, Hilda Hidalgo, es que lo único que veía de eso, pero suena Barbara Warner, Fidel, San Luis, Puerto Rico, Río Piedra de Puerto Rico, Venezuelan Institute of Scientific Research de Caracas, Venezuela, Amazonic Center for Research and Control of Tropical Diseases, también Venezuela, Pensilvania y Colorado. Aquí quiero decir que recordaba que de América del Sur sí hay varios. El otro día pusieron un reportaje en las horas de la noche, Sí, precisamente de pues cuéntanos de cómo lo estaban haciendo. de cómo lo estaban haciendo. Entonces se veía cómo metían las heces en el cuerpo de un paciente. Resulta lo hacían en México, porque en Estados Unidos ahora no sé, pero estaba prohibido. Es experimental. Por eso en México es donde por eso es que haya tantas Es clínicas experimental. en Hispanoamérica. Porque Yo, allí sí. o sea, que esa enfermedad mata, es una enfermedad importante. A mí me resultó muy curioso, quería verlo porque es nuevo, claro, y ver además era un poco, bueno. Aquí en España, en Europa, vamos, Holanda y
el Reino Unido. Y allí ya digo, América del Norte, América del Sur. Encuentro que es muy Chinos. interesante la diabetes y todo esto, porque sí tenían curaciones. No, yo les he propuesto un estudio sobre la microbiota de los atléticos y los banderistas. Y probablemente diferente. Menos risas. Que no, se ha hecho, podría ser. Bueno, como dice Isabel, va creciendo últimamente. Una cosa, entonces, cada vez que defecamos, echamos trillones de... Bueno, no. Hombre, no sé si... Un poco menos. Eso lo tienes ahí. Desde luego, lo más contaminante que hay en ese son las heces. Y eso se recompone porque crecen a toda velocidad. No sé qué están ahí, claro. Tiene que ser. Y las funciones que tienen son la de ayudar a absorber los alimentos en general. No. Y no, eso no. Absorber aquí. Aquí se absorbe agua. En el delgado. Agua y... no sé, alguna vitamina y alguna cosita. En el colon, Ya no absorbe. por eso llamaba la atención cuando tú explicas anatomía y dices, oye, y esto que mide 1,5 metros, que tiene un calibre así de gordo, y lo único que vale es para coger agua y llevarlo hasta aquí. Llamaba la atención en comparación con el esófago, el estómago tiene unas cuantas funciones, el intestino delgado ni hablamos, pero aquí, que es el grueso y que es lo de más peso, parecía que lo único que tenía era extraer un poquito de agua, no sé si algún mineral, alguna cosa, Y y una ya está. cañería de desagüe. Pues no, tiene su importancia. Tiene su importancia. Y habrá que estar atentos, yo creo que en los próximos años seguro que iremos a hablar de esto bastante. Y se relaciona y conecta con otros órganos del cuerpo a través del sistema sanguíneo. Yo no lo sé. Esto lo que hacen es ponerle aquí una capsulita con bacterias de otra persona y la enfermedad mejora. La colitis esta de Clostridium difficile tiene un 70 y tantos % de supervivencia, el tratamiento con esto y todos 50 como mucho, o sea que es significativo la mejoría. Pero digamos que ahí sería razonable porque tienes una bacteria que tiene no sé qué, que te pongan bacterias buenas de otro, pues quiere decir que es relativamente comprensible. Lo raro es lo de la diabetes o el autismo, la depresión, lo he contado, pero es que se está usando o se está probando en muchísimas cosas. Muchas, repito, en relación con... Y esto ya lo sabíamos, que el coco y el aparato digestivo tenían unas relaciones especiales. Jesús, Sí. y por ejemplo, como has hablado de las diarreas estas, así, esto podría tener también que ver, que influir o que ser parte del tratamiento contra las grandes infecciones de ébola y similares, ¿podría utilizarse como parte del tratamiento? No es Por el tema de la diarrea, ¿no? En el Clostridium difficile es que lo que haces es ponerle bacterias que crezcan y que te anulen el crecimiento del Clostridium. Entonces ahí no es porque tenga acción a lo mejor contra el Clostridium, sino que le pones cosas que se encargan de competir con el pero no como bactericidas y tal. Pero bueno, los beduinos le daban ese directamente a los soldados alemanes, se las pasaban y mejoraban de las O sea, que diarreas los agudas. beduinos este tema que lo aquí se tenían varían ya- cardíacas. Eso está empezando. O sea, esto lo tenían comprobado que esto era efectivo para... Que los beduinos no tienen muchas pastillas tampoco, ni muchas. Pero sí, cuando te cuentan la historia de la enfermedad y lo que esto, todo el mundo empieza con aquello del chino del año 600 y luego pasa directamente ya a los beduinos de 1940. Y mientras tanto... ¿Cómo le daban las leches? ¿Se las metían un peligrazo o se las daban comida? Si te ven un marido con diarrea y viene un beduino y te dice, tómate esto. Tú te lo tomas. Hombre, mejor, pero... Vamos. Está muy malito. Ojito muerto. Fuerte. aparato digestivo se está viendo estudios dado que es una enfermedad tan seria y Lo que pasa es que es una enfermedad rara. Y esto necesitamos... Esclerosis. No se ha oído la pregunta. No, que quería decir que en la esclerosis sí hay mucha experiencia. Yo luego te dejo, hay 2 o 3 trabajos creo en esclerosis. Porque para juntar, digamos, 20 enfermos de esclerosis a 10 darle y a 10 no darle, seguirlo y tal, no es lo mismo que para otras
para la obesidad, o para la diabetes, o para la hepatitis crónica, ¿me entiendes? Que eso siempre tiene más posibilidad de tener gente. O sea que... Pero hay varias, como ves, varias enfermedades que son... El autismo es para los brotes, ¿sí? No es para... El autismo no es que cure al autista. Tiene menos brotes de tratado que no tratado. Sí. No sé si había bien. Yo te quería preguntar si el donante, o sea, las heces que se inoculan en otro, si hay donantes más óptimos o no, o sea, si más adecuados. No, aquí lo que se hace es seleccionar que no le metas daño, pero no sabemos si alguien tiene una flora mucho mejor que otro. Eso todavía está por ver. Pues claro, es que la flora, esto es, fíjate, entre trillones, los que menos dicen 700.000 millones, o sea que estamos hablando siempre de cifras enormes. Entonces, claro. Que los donantes iban todos los días a donar. O sea, todos los días con su cacharrito y donaban una serie de donantes que ya que estaban estudiados. Algo muy común, como los ardores que has comentado, que aparentemente el Helicobacter reemplaza toda la flora y luego se puede atacar, pero ¿cómo se regenera? Cuando... En realidad las cifras de bacterias que hay en el estómago son, comparadas con esto, pero claro que es que el ácido... No cualquiera. Lo único que aguanta el ácido es el Helicobacter. Ya os cuento una anécdota de Helicobacter, ahora que ya contaba de la etiología de la úlcera, esas cosas y tal. Entonces se volvió a la historia y resulta que había un médico en Finlandia. En Finlandia se llama Siurala y que decía que había unas bacterias. Le dijeron, ¿cómo bacterias? Esto era post-mortem, era un patólogo. Y eso porque tienes el muerto, perdón. Tienes el fallecido ahí 24 horas y le crece esto. Y él insistía, y yo tuve un alumno, bueno, que hizo la residencia conmigo, y se fue, lo mandó, lo puso a Finlandia. Así que fui a verle, ¿verdad? Una semanita, sí. Con la idea porque todavía vivía entonces este señor, como estaban los 1000 lagos, vivía por de los 1000 lagos, había helado y no se podía ir y tal, se me quedó. Pero el caso es que me enseñó las preparaciones del estómago de Siurala de 1940, que son los primeros Helicobacter contados hasta 1940 por este hombre, y efectivamente es lo mismo ahora, unos puntitos rojos, unos bastoncillos, y a partir de eso, con el Helicobacter, también fue una cosa curiosa, que fue la escuela kamikaze australiana del Helicobacter. Sí, porque un residente vio que era esto, y lo que hizo fue hacer un cultivo y tomarse y hacerse una gastroscopia cada semana. Y a todos los del servicio. Sí, luego este hombre, no me acuerdo, se me ha olvidado el nombre, el apellido, pero fue contratado por una universidad americana y ya no es como Fleming, no nos ha dado más descubrimientos, pero eso se llama la escuela kamikaze del Helicobacter. Pues cuando lo contaron, yo puedo contar mi experiencia, dice que hay Helicobacter. Entonces nosotros hacíamos 8 o 10 gastroscopias al día. Te daba un reactivo y lo dejamos hacer porque todos eran positivos. No tenían Helicobacter, lo dejamos porque no creíamos que valía para nada. Es decir, que al principio el Helicobacter se creía que era un saprofito normal, hasta ahora que se sabe que tiene relación, ya digo, con úlcera, cáncer y linfoma. Y con más cosas. El Helicobacter es muy importante. Muy importante. Sí, perdóname, te había visto antes, Paco, no. Oye, curiosidad, es un poco marginal. El aparato digestivo del hombre, yo supongo, soy de letras. Pero de muchas letras. Que tiene bastante que ver con el aparato digestivo de los mamíferos en general. Entonces, todo lo que has contado es exactamente igual de válido para los mamíferos. No se le ocurrió a nadie. No tengo ni idea. Pregunté con Alfredo a ver si... Pero es posible. Yo creo que no... Yo no he leído resultados de eso. Pero
Cuando has dicho que es exactamente igual... No, exactamente no. No, es que el intestino humano es bastante diferente de los rumiantes, por ejemplo. No, quiere decir que no tiene estreñimiento jamás. Por razones obvias. No, pero no sé qué se haya hecho. Es que esto son investigaciones muy caras. Las referencias son, las que yo traigo ahí, son 2014-2015. Sí, José Luis. ¿Son solo bacterias o quizá a lo mejor también puede haber virus? Hay, los virus los he mirado, también hay. Yo hablo más que de bacterias, virus debe haber miles de millones. Todo esto es bacterias. ¿Algo más pequeño que los virus? Paco. Una pregunta. ¿Es debido a las bacterias también el hecho de que haya animales que son capaces de ser, por ejemplo, carroñeros sin grandes problemas? Algo oído de eso, de que tiene una bacteria, pero ya se lo sabe mejor ya que yo. ¿Hay alguna bacteria? Me parece que sí que hay una que puede ir que nosotros no tenemos. Por ejemplo, que una hiena come porquerías y no le pasa nada, y al ser humano, vamos, le puede dar un patatús. Creo que sí, pero yo me he preparado esto. Es de los míos. A mí me pasa un poco lo que a mi tocayo, Paco. Me voy a tener impresionado. Acabo de cubrir esos 3 kilos de bacterias y yo me imagino, esto es apasionante, ¿no? Sí. Quiero decir que puede llegar un momento que tratando, o sea, tuteando a estas bacterias que tenemos ahí, reemplazándolas, manipulándolas, por lo que estás comentando, se pueden superar montones de... Si los pellets funcionan, porque esto el problema es pasar en las bacterias hasta donde hay que pasarse. Es increíble, de patologías, ¿no? Pero si eso funcionase, eso sería una bomba para... Vamos, nos enteraríamos... Para el cáncer de colon también sería... Para el cáncer de colon también sería... También se estudia el cáncer de colon. No menciono todas las enfermedades porque el cáncer de colon es una de las que... ¿El pellet ese también sería eficaz en ese caso? Pero sabe, el cáncer de colon también tiene cierta relación con la microbiota. Pero todavía no se sabe si estos tienen una... ¿Hasta qué punto es correcto indicar probióticos a una persona que se acaba de tomar una antibiótico? No la tiene más fácil. Cada vez más. Es decir, que después de tomar, inclusive cuando se empieza a tomar el antibiótico, ya hay muchísimos compañeros que aconsejan que empieces a tomarte ya para... Con lo cual evitas la diarrea que muchas veces produce un antibiótico porque creo que has liquidado un montón de bacterias que están impidiendo eso. Sí, para esa diarrea, para que... ¿Hasta qué punto estará correcto? No lo sé. Si no tienes estudios dobles, pues puedes decir, hombre, los probióticos daño no deben hacer. Quiero decir que ya tienes a tu favor en que al paciente puede que no le haga mucho, pero mucho daño tampoco. Y esto es un poco lo mismo, si te trasplantan, pues no te va bien, pues chico, te quedas con las tuyas, sí. Mis preguntas son todas basadas en la ignorancia. Sí, eso que quede claro. Yo soy una persona maniática a la hora de tomarme una cápsula. Has dicho que unas cápsulas que lleguen, sería maravilloso que llegaran hasta el intestino. Las otras cápsulas que tomo, que me recetan a veces para tomarme alguna medicación, yo las abro y me las tomo. Entonces muy mal, ¿no? Porque no... Hombre, fastidias el estómago más. Fastidio el estómago, pero como no me pasa nada. Pero a ver, quiero decir que hay pastillas que hay medicamentos que van en cápsulas, otros que van en una pastilla que va forrada de una película de no sé qué. Entonces, de repente en una te dicen, esa que va forrada en esa película de no sé qué cosa, pártela por la mitad y tómate media, por ejemplo, ¿no? Cápsula, toma media. No, cápsula no. No, una pastilla. Una pastilla, media. Sin embargo, en otras no, estaba entera. Entonces yo como tengo ese problema, que es un problema infantil sin duda,
pues al abrirlas, dice que me fastidiaría más mi estómago, pero nada más, o algo más, o tengo menos absorción. No, lo que pasa es que eso está así, para que la reabsorción de la medicación se haga más lentamente y llegue al intestino, que es donde se va a hacer y donde se debe hacer. Porque el estómago tiene muy poquito poder de reabsorción. Reabsorbe agua, líquidos y agua. Entonces, el hecho de que tú te tomes la cápsula es para que llegue viva la cápsula al intestino y ahí desde luego se va a deshacer. Porque empiezan los jugos pancreáticos y los biliares a actuar, se cargan la cápsula y empieza a reabsorberse la medicación. Claro, claro. Y hay mucha gente que tiene un ritmo intestinal muy rápido y la reabsorción se hace mucho más allá. Inclusive llegan a colon, donde no deberían de llegar ya, y entonces ahí es donde se cargan todo ese follón bacteriano que hay, que son, la mayor parte de esas bacterias son buenísimas. De hecho, se está demostrando ya en cantidad de patologías autoinmunes que si tú repones flora intestinal correctamente y haces un tipo de alimentación con mucha fibra, etcétera, etcétera, vas a mejorar. Pero lo de la cápsula no pasa nada, pues que la tienes en el estómago dando vueltas, tus polvitos, y cuando debería reabsorberse, pues ha pasado más tiempo. ¿Y los laboratorios no se han planteado que hay muchas personas como yo? Que no las hay. Que no las hay. No hay mucho, o sea, tú lo que consigues es que te haga menos efectos en la Yo siempre digo que no me necesiten cápsulas. Claro, eso es lo que hago. aguantas, pero haces que te sirva de menos. Exacto. Lo que está ya inventado para eso. Saludamos a don Jesús y a todas las Y muchas gracias, ha sido todo un honor y todo un descubrimiento. Y esperamos que el Madrid sea capaz de hacer lo mismo que la Atlético.